Libro de regalo, siempre tiene esa gentileza, Rodolfo Pastore, ¿cómo está, Doc? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está vos? ¿Cómo están todos? Bien, sos más necesario que siempre en esta época de pandemia, porque vos nos ayudás un poquitito a canalizar y a controlar las emociones, ¿no? Que vaya que si son encontradas, emociones encontradas, ¿no? Desde marzo del año pasado, cuando comenzamos con la primer cuarentena y la más estricta. Bienvenido, Rodolfo. Así es, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un gusto estar acá. Y bueno, compartir con ustedes este espacio y con toda la gente que los ve. ¿Me permitís que este libro, a ver, se viene el tercero, se va la tercera, sería en términos folclóricos. ¿Este fue el segundo? Ese fue el primer libro. El primero, ¿se lo puedo regalar a Viviana? Sí. Dale, se lo voy a regalar a Viviana porque vos ya tuviste la gentileza de traernos libros. Se lo traje para vos. Para que ayude a controlar las emociones en la cocina de Informales. Claro. Bueno, que le está tocando reemplazar al chef nada más y nada menos, Benjamín Álvarez Quieto. Así que Vivi ya la veo muy especial. estresada ahí, con emociones. Bueno, pero las emociones son necesarias. Si no tuvieras emociones, no estarías viva. Sí. O sea, siempre empezás diciendo eso que ya tranquiliza esa frase, ¿no? Sí. Sin emociones, ¿qué seríamos? ¿Robot? Y no, o estaríamos en el cementerio. Ese es el único momento. Está bien. En donde no hay No estrés, puede no hay existir, el ser humano no puede existir como tal si no tuviera emociones. Y sí, porque eso permitió la supervivencia del ser humano. O sea, el ser humano fue en una construcción de un edificio de 100 pisos, 99 pisos se crearon en una mente emocional. Y recién en el último piso aparece la razón. Así que somos mucho más emocionales que racionales. Viste, Rodolfo, que miedo, preocupación, angustia son palabras que se han puesto muy de moda. Las tenemos alrededor nuestro siempre, pero a partir de que se conoció lo del COVID, más. Son parte de las emociones que nos permiten, ¿no? De hecho, si no tuviéramos miedo, cruzaríamos una calle sin mirar si viene un auto y nos matarían. O sea, el miedo es necesario como emoción y es una de las emociones que se consideran emociones básicas. O sea, hay emociones básicas como el miedo, la tristeza, y nos permiten las emociones ver como te dije recién, en la supervivencia de una persona, nos permite ver si una persona está triste, acercarnos, tranquilizarla, y eso también posibilitó que el ser humano viva mucho más años, se empezó a juntar en grupos. Por eso este tema de la pandemia ha empezado a tener un efecto muy nocivo en el hecho de que el aislamiento nos aísla de otras personas. Entonces yo con el barbijo no puedo ver si una persona está triste, si está con miedo, si está preocupada. Eso también es algo que estamos analizando a nivel de las neurociencias y que a nivel mundial ha producido lo que se llama la cuarta ola. Así como estamos en una segunda ola de la pandemia en Argentina, ya estamos en una cuarta ola de enfermedades mentales producidas por la pandemia. Ahora, Rodolfo, está muy claro, y recién lo decías, que el miedo nos indica, por ejemplo, que si yo cruzo una avenida con mucho tránsito, cuando el semáforo está en verde, me pisa un auto, como mínimo me accidento y si no muero. Pero, a ver, ¿por qué crees que aún sabiendo que el COVID también es equivalente a muerte en muchos casos, hay personas que aún sintiendo miedo o preocupación, igual no toman las medidas que sabemos ya de memoria que hay que tomar? Porque viste que no todo el mundo hace caso. Exactamente, es como ¿Qué pasa? ¿Qué falla ahí? ¿Hay una contradicción, miedo y ganas a pasar la barrera, a transgredir? Fíjate, el miedo en exceso genera pánico. De hecho, el 40% de las consultas en estos momentos en el consultorio son por pánico, por estados de pánico, que es un miedo extremo. Y paraliza, ¿no? El pánico te paraliza, ¿ok? Y no solo el pánico te paraliza, sino que te aísla más todavía. O sea, un miedo extremo, ya sabemos que el miedo no es bueno para las diferentes enfermedades, no es bueno. Ya que nuestro sistema inmunológico, cuando yo estoy con miedo, libero sobre todo una hormona que se llama cortisol, que es un corticoide, sobre todo en la espalda, en unas glándulas que se llaman suprarrenales, ahí están estas hormonas. Y cuando estoy con demasiado miedo, ese cortisol disminuye las defensas. Sobre todo hay unas células que son unos glóbulos blancos que se llaman natural killer o asesinos naturales, que son las encargadas de comer a los virus que entran a nuestro cuerpo. Cuando estamos con demasiado miedo, con demasiado cortisol, que es una hormona del estrés crónica, esas células no reconocen a los virus y las enfermedades virales, no solo las enfermedades virales, todas las enfermedades se agravan cuando estamos con estrés. Por eso siempre se dice, ¿no?, que un buen estado de ánimo es un escudo importante, ¿no?, ante enfermedades. Que sí, ¿no? O sea, nos protegen. Hay emociones, hoy hablamos de emociones destructivas y emociones constructivas.
está claro que las emociones destructivas nos bajan las defensas y las emociones constructivas nos suben las defensas. Hay una relación directa entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Si no lo entendemos, si empezamos a ver o a desglosar al paciente, como muchas veces hacemos los colegas, que vemos una partecita del paciente y no vemos el todo, no nos damos cuenta que en estos momentos la población, y sobre todo la población médica, los que trabajan o los profesionales de la salud, no es bueno que venga un presidente y diga lo que dijo ayer, claro, por ejemplo. Claro. O sea, porque nos bajan las defensas, Sí, por supuesto. y hoy están más preocupados por contestarles, que quizás fue un error y todas las personas se pueden equivocar. O sea, pero no se puede considerar que en estos momentos justamente una de las personas que más tienen miedo en estos momentos son los profesionales de la salud. Claro. Por supuesto, pero además, a ver, son los primeros, ¿no? En el área de fuego, ¿no? Exactamente. Son los que están realmente en el frente de batalla. Y dentro de las profesiones, los que están trabajando en la salud son los que más muertes han tenido. Entonces también es justo que tengan miedo. Ahora, si ese miedo, como te dije hace rato, se transforma en pánico, ya estamos hablando de algo que es nocivo, muy nocivo para el cuerpo. Yo me acuerdo, mirá, durante las primeras cuarentenas, que duró Sí. al final mes y pico, la más estricta, instalemos ahí en mediados de marzo y primer quincena de abril, que no teníamos casos, entonces no entendíamos por qué, y bueno, nos decía el presidente que era para preparar todo el sistema de salud, que entiendo que en parte era así, pero claro, no entendías. Muy pocos casos y súper estricta la cuarentena. Y por ahí las charlas de los cafés, cuando se podía, o las charlas por WhatsApp, eran cuando comienza a haber muertos, ahí la gente se iba a entender. Y hubo muchos muertos en la Argentina y seguimos sin hacer las cosas bien del todo. Que el hartazgo a veces hace que uno se olvide del miedo, porque hoy todo el mundo conoce y tiene cercano a alguien que ha fallecido. Fíjate que esto es así, el organismo se va acostumbrando. El estrés agudo, por supuesto que es bueno y nos salva la vida. Si yo tengo miedo a algo, puedo salvar mi vida. Si aparece un perro o aparece un león, yo inmediatamente libero hormonas del estrés y escapo. El tema es que cuando el miedo se hace crónico, eso es lo que pasa. Cuando te aparece el león todos los días durante un año y pico, ¿qué ya pasa? te vas haciendo un acostumbramiento a eso. Dice, bueno, a mí no me va a pasar, no me pasó a mí, pero fíjate que ahora ya los que tienen COVID son familiares nuestros, son amigos nuestros, y no solo era el grupo que decíamos, bueno, está afectando a personas mayores de 60 años. Hoy, o con enfermedades preexistentes. En la mañana de hoy controlé 33 pacientes con COVID. O sea, lo controlé en forma telefónica. Y esta mañana interné a una chica de 21 años. Mandé a internar a una chica de 21 años con COVID. Estaba muy asustada ella por el tema del COVID. Y también hay que considerar que ese miedo en extremo no es beneficioso. O sea, y hay pacientes que solamente con una llamada telefónica por día mejoran y están en sus casas, y la mayoría de los pacientes están pasando la etapa de COVID o enfermedad de COVID en sus casas. Son muy pocos los que requieren internación. Pero está claro que el que tiene miedo en extremo, ese la va a pasar peor. Está bien. ¿Ok? Entonces, no desafiar a la enfermedad, pero hacer lo que hay que hacer, pero tratar de tener algo de miedo es necesario. Está bien. Perfecto. Se viene el tercer libro, me decías que falta impresión. Está en edición, el título es muy actual, ¿no? Tiene que ver con lo que nos pasa y con lo que charlábamos. Gestión de emociones destructivas en épocas de crisis, que tuvo que ver con un libro que ya había empezado a escribir antes de la pandemia y que durante la pandemia terminó de escribirse y bueno, creo que hemos aprendido mucho también los médicos, sobre todo trabajamos con médicos de España que están un poquito más empapados con el tema de la pandemia que nosotros. Ellos tuvieron las diferentes olas antes que nosotros. Sí, Europa nos va un poco marcando el camino. Y nos va marcando el camino, Entonces, este libro que va a salir es justamente para poder empezar a gestionar nuestras emociones. Como te dije al principio, si vos no tuvieras emociones, no estarías vivo. El tema es que las emociones en extremos son malas. Vos también nombraste las preocupaciones. Sí. Si yo tengo que estar preocupado por cuidarme y todo, pero esa preocupación, cuando se va en extremo, deriva en un estado de ansiedad. Y una preocupación es una emoción.
y suele durar solo segundos o minutos, pero si yo encadeno preocupaciones más preocupaciones más preocupaciones, altero mi estado de ánimo y lo transformo en angustia y en ansiedad. También el miedo es una emoción, pero si ese miedo dura y tengo más miedo y más miedo, ese miedo se transforma en pánico. La tristeza es otra emoción que es destructiva, pero es necesaria. Si yo veo a una persona que está triste, me acerco, la consuelo, la acompaño, pero si la tristeza perdura en el tiempo, se transforma en un estado depresivo. Claro. O sea, todas las emociones son buenas y son necesarias para la vida. En exceso son En un exceso, problema. Claro. en intensidad Está bien. y en duraciones cuando se transforman en destructivas. Está bien. Rodolfo, gracias por la visita, siempre No, por temas favor. interesantes los que compartimos aquí con vos. Sé que por una cuestión de ética no da ni la dirección de tu consultorio ni el teléfono, Así pero en es. las redes pueden acercarse En a las vos, ¿no? redes pueden encontrar, incluso en las redes van a encontrar un montón de videos que son para estos momentos. Como Rodolfo Pastore. Sí, Rodolfo, Medicina del Estrés o Neurociencias. Bien. Medicina del Estrés, doctor Rodolfo Pastore, pueden buscar en las redes y ahí tienen videos para que puedan verlos y para que aclaren un poquito el panorama, ya que las terapias que nosotros hacemos son cognitivas, son de aprendizaje. Si yo aprendo, es la primera función cognitiva del cerebro, la atención, presto atención. Si yo aprendo y presto atención, si yo conozco al enemigo, es más fácil que lo combata. Claro.